Libro segundo. Análisis del Espíritu. Nota informativa. Este material convertido a audiolibro ha sido posible gracias a los hermanos que integramos el ministerio Deseando de Dios. Visita nuestro canal y suscríbete. Activa las notificaciones, así estarás enterado de los nuevos videos que iremos subiendo. Capítulo 1. El Espíritu Santo y el Espíritu del creyente. Los creyentes de hoy carecen de conocimiento sobre la existencia y actividades del espíritu humano. Muchos desconocen que, juntamente con la mente, la emoción y la voluntad, también tienen un espíritu. Incluso cuando ya han oído acerca del espíritu, muchos cristianos consideran que la mente, la emoción o la voluntad son el mismo espíritu, o por el contrario, manifiestan abiertamente que desconocen dónde está su espíritu. Esta ignorancia afecta enormemente a la cooperación con Dios, el control de uno mismo y la guerra contra Satanás, labores que precisan las actividades del espíritu. Es imperativo que los creyentes reconozcan la existencia de un espíritu en su interior, algo además de su mente, algo más allá del afecto, sensación y placer de la emoción, algo adicional al deseo, decisión y actividad de la voluntad. Este componente es mucho más profundo que las facultades mencionadas. El pueblo de Dios no solo debe saber que posee un espíritu, sino que debe entender también cómo actúa este órgano, su sensibilidad, su trabajo, su poder, sus leyes. Solamente de este modo podremos andar de acuerdo con el espíritu y no tan solo de acuerdo con el alma, el cuerpo o la carne. El espíritu y el alma de los que no han nacido de nuevo se han fundido en uno, y es por ello que desconocen la presencia del espíritu amortiguado. Por otro lado, son conscientes de la corriente sensación anímica. Esta insensatez continúa incluso después de haber sido salvados. Y esta es la razón por la cual los creyentes andan a veces según la carne y otras según el espíritu, a pesar de que han recibido vida espiritual y han experimentado, hasta cierto punto, victorias sobre las cosas de la carne. No darse cuenta de las exigencias, movimiento, necesidades, sentido y dirección del espíritu es lo que, naturalmente, restringe la vida del espíritu y permite que la vida natural del alma dirija nuestro andar y quehacer sin cortapisa alguna. La magnitud de esta ignorancia es mucho mayor de lo que están dispuestos a admitir los creyentes. A causa de su ignorancia, en lo que concierne a las actividades del espíritu, los que en verdad desean una experiencia más profunda, una vez que han vencido al pecado, pueden desviarse fácilmente en la búsqueda del llamado conocimiento bíblico espiritual, con la simple ayuda de su mente, o bien una ardiente sensación de la presencia del Señor en sus miembros físicos, o con una vida y labor que emanan del poder de su voluntad. Estos se engañan al sobreestimar sus experiencias anímicas y caen en el error de considerarse muy espirituales. Su vida anímica está mal alimentada. Subjetivizan tanto que finalmente consideran todas sus experiencias incuestionablemente espirituales. Por este motivo, quedan incapacitados para el progreso espiritual. Y por esto, los hijos de Dios deben ser muy humildes ante Él y procurar aprender las enseñanzas bíblicas y las actividades del Espíritu a través del Espíritu Santo, a fin de que puedan andar en el Espíritu. La regeneración del hombre. ¿Por qué tiene que nacer de nuevo un pecador? ¿Por qué tiene que nacer de lo alto? ¿Por qué ha de existir una regeneración del espíritu? Porque el hombre es un espíritu caído. Un espíritu caído necesita nacer de nuevo para así ser hecho nuevo. Del mismo modo que Satanás es un espíritu caído, lo es el hombre, con la diferencia de que tiene un cuerpo. La caída de Satanás tuvo lugar antes de la caída del hombre,
de modo que podemos aprender sobre nuestro estado caído a partir de la caída de Satanás. Satanás fue creado como un espíritu para que pudiera tener relación directa con Dios, pero se desvió y pasó a ser la cabeza de los poderes de las tinieblas. Ahora se encuentra separado de Dios y de toda virtud divina. Esto, sin embargo, no significa que Satanás sea inexistente. Su caída dio fin a su relación debida y apropiada con Dios. De igual modo, el hombre se hundió en la oscuridad y la separación de Dios. El espíritu del hombre existe todavía, pero está separado de Dios, falto de poder para estar en comunión con Él e incapaz de gobernar. Espiritualmente hablando, el espíritu del hombre está muerto. A pesar de todo, así como el espíritu del arcángel pecaminoso existe para siempre, así el espíritu del hombre pecaminoso continúa existiendo. Debido a que tiene un cuerpo, su caída le convirtió en un hombre de la carne. Génesis capítulo 6, versículo 3. No hay religión en el mundo, ni moral, ni cultura, ni ley que pueda mejorar a este espíritu caído. El hombre ha degenerado hacia una posición carnal, y nada procedente de él puede devolverle a su estado espiritual. De donde concluimos que una regeneración del espíritu es absolutamente necesaria. El Hijo de Dios únicamente puede restaurarnos a Dios, porque Él dio su sangre para lavar nuestros pecados y darnos una nueva vida. Tan pronto como el pecador ha creído en el Señor Jesús, ha nacido de nuevo. Dios le asegura su vida increada para que el espíritu del pecador pueda vivir. La regeneración del pecador tiene lugar en su espíritu. La obra de Dios empieza, sin excepción, dentro del hombre, desde el centro a la circunferencia. Precisamente al contrario de la obra satánica que opera de fuera hacia adentro. Dios, primero, imparte vida al espíritu en tinieblas del hombre, puesto que fue el espíritu lo que Dios diseñó para que el hombre pudiese comunicarse con él y para recibir su vida. El plan de Dios, después de esto, es obrar desde el espíritu para saturar el alma y el cuerpo del hombre. Esta regeneración proporciona al hombre un nuevo espíritu, así como también revigoriza al viejo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ezequiel capítulo 36 versículo 26 y Juan capítulo 3 versículo 6. El espíritu en estos pasajes apunta hacia la vida de Dios, puesto que no se trata de aquello que poseíamos originalmente. Es concedido por Dios en el momento de nuestra regeneración. Esta nueva vida o espíritu pertenece a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Y no puede pecar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Pero nuestro espíritu, aunque revigorizado, todavía puede ser manchado. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Y necesitar santificación. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Cuando la vida de Dios, que puede igualmente ser llamada su espíritu, entra en nuestro espíritu humano, este es avivado de su estado de sopor. Lo que estaba enajenado de la vida de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 18, ha sido vivificado. Por tanto, aunque el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Romanos capítulo 8, versículo 10. Lo que se nos dio por causa de Adán fue el espíritu que ha muerto, mientras que lo que recibimos de Cristo en la regeneración es tanto el espíritu muerto avivado como el nuevo espíritu de la vida de Dios, siendo este último algo que Adán nunca tuvo. La vida de Dios es llamada a menudo en la Biblia la vida eterna. Vida
Aquí es Zoe en griego y significa la más alta vida o la vida del Espíritu. Esto es lo que todo cristiano recibe en su regeneración. ¿Cuál es la función de esta vida? Y esta es la vida eterna, oró Jesús a su Padre. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan capítulo 17, versículo 3. La vida eterna significa mucho más que un simple futuro de bienaventuranza que han de disfrutar los creyentes. Es igualmente un tipo de actividad espiritual. Sin ella, nadie puede conocer a Dios ni al Señor Jesús. Este conocimiento intuitivo del Señor solo nos llega una vez hemos recibido la vida de Dios. Con el germen de la naturaleza de Dios dentro de él, todo individuo puede convertirse en un hombre espiritual. El objetivo de Dios en un hombre regenerado es liberarle de todo aquello que sea de su vieja creación, porque dentro de su espíritu regenerado se encuentran todas las obras de Dios hechas para él. El Espíritu Santo y la regeneración. Una vez regenerado, el espíritu humano es vivificado por la entrada de la vida de Dios. El Espíritu Santo es el motor principal en esta tarea. Él redarguye al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, versículo 8. Él dispone los corazones de los hombres para que se abran y crean en el Señor Jesús como Salvador. El trabajo de la cruz ha sido cumplido por el Señor Jesús, pero le corresponde al Espíritu Santo aplicar este trabajo ya finalizado al corazón humano. Deberíamos saber cuál es la relación entre la cruz de Cristo y su aplicación por el Espíritu. En la cruz se cumple todo, pero el Espíritu Santo administra al hombre aquello que ya se ha cumplido en la cruz. La cruz nos garantiza seguridad. El Espíritu Santo nos proporciona experiencia. La cruz nos trae el hecho de Dios. El Espíritu Santo da la evidencia y demostración de este hecho. La obra de la cruz crea una posición y consigue una salvación que permite que los pecadores sean salvados. La obra del Espíritu Santo es revelar a los pecadores lo que la cruz ha creado y conseguido, de tal manera que éstos puedan, de hecho, aceptarlo y ser salvos. El Espíritu Santo nunca funciona independientemente de la cruz. Sin la cruz, el Espíritu Santo no tiene una base adecuada desde la cual operar. Sin el Espíritu Santo, la obra de la cruz es muerta. Esto es, no produce efecto alguno sobre los hombres por más que ya es efectiva ante Dios. En tanto que la cruz es la que consigue toda la obra de la salvación, el Espíritu Santo es el que interviene directamente sobre los hombres para lograr su salvación. Así pues, la Biblia describe nuestra regeneración como obra del Espíritu Santo. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Juan capítulo 3, versículo 6. El Señor Jesús se extiende en este tema añadiendo que el hombre regenerado es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 8. Los creyentes son nacidos de nuevo porque el Espíritu Santo viene a traer la obra de la cruz sobre ellos y comunica la vida de Dios a su espíritu. No es otro que el ejecutor de la vida de Dios. Vivimos por el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 25. No importa lo que los hombres conozcan por medio de su cerebro si el Espíritu Santo no ha regenerado su espíritu. Su conocimiento no les será de ninguna utilidad. Si su fe se apoya en la sabiduría de los hombres y no en el poder de Dios, entonces son meramente estimulados y afectados en sus almas. No durarán mucho, puesto que no han nacido de nuevo todavía. La regeneración alcanza solo a los que creen en su corazón.
Romanos capítulo 10, versículo 10. Al mismo tiempo que otorga vida a los creyentes en su nuevo nacimiento, el Espíritu Santo realiza una labor posterior de permanencia en ellos. Qué lamentable es olvidar esto. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Nótese que inmediatamente después de la oración coordinada, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, continúa, pondré dentro de vosotros mi espíritu. La primera oración nos hace saber que los creyentes recibirán un nuevo espíritu a través de la renovación de su espíritu muerto mediante la nueva vida recibida. La segunda hace referencia al revestimiento o permanencia del Espíritu Santo en su espíritu renovado. Los creyentes, en su nuevo nacimiento, reciben no solo un nuevo espíritu, sino que también el Espíritu Santo pasa a habitar dentro de ellos. ¿No es triste que muchos no logren entender la novedad de su espíritu y la presencia permanente del Espíritu Santo en su nuevo espíritu? Los cristianos no debieran esperar muchos años después de su regeneración y entonces, al cabo del tiempo, despertarse de pronto y empezar a buscar al Espíritu Santo. Ya tienen su entera persona permaneciendo en ellos, no solo visitándoles, desde el momento de su salvación. El apóstol nos exhorta del siguiente modo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados en el día de la redención. Efesios capítulo 4, versículo 30. El uso del verbo contristar, en lugar de enojar, es prueba del amor del Espíritu Santo. Dice contristar, y no obligar a partir, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Juan capítulo 14, versículo 17. Mientras que todo creyente nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo habitando permanentemente dentro de él. Sin embargo, la situación del Espíritu no tiene por qué ser la misma en todos los santos. Puede estar o bien contristado o gozoso. Debiéramos entender la relación entre regeneración y revestimiento del Espíritu Santo. A menos que le sea dado un espíritu nuevo, el Espíritu Santo no puede encontrar lugar donde permanecer. La paloma santa no halló lugar donde posarse sobre el mundo juzgado. Solo consiguió encontrarlo en la nueva creación. Ver Génesis capítulo 8. Cuán positiva es esencialmente la regeneración. Sin ella, el Espíritu Santo no puede habitar en el hombre. Los hijos de Dios reciben dentro de ellos el hogar permanente para el Espíritu de Dios. Así como este nuevo Espíritu emerge a través de una relación con Dios que da vida y es por ello inseparable de Él, así también la morada del Espíritu Santo es eternamente inmutable. Son pocos los que saben que han nacido de nuevo y que por ello poseen nueva vida. Pero muchos menos son los que saben que desde el mismo momento en que creyeron en el Señor Jesús, tienen al Espíritu Santo habitando dentro de ellos para ser su energía, su guía y su Señor. Y es por esta razón que muchos cristianos son lentos en su progreso espiritual y parece que nunca crecen. Este triste estado refleja bien la insensatez de sus líderes o su falta de fe individual. Hasta que los hijos de Dios no abandonen ese prejuicio de estos líderes de que el revestimiento del Espíritu Santo es tan solo para el que es espiritual, difícilmente lograrán llevar a sus hermanos y a la gente a un nivel perceptible de espiritualidad. La obra regeneradora del Espíritu de Dios abarca mucho más que el hecho de redarguirnos de pecado y llevarnos al arrepentimiento y a la fe en el Salvador. Nos confiere con toda seguridad
una nueva naturaleza. La promesa de que el Espíritu Santo habitará dentro de nosotros sigue inmediatamente a la promesa de que se nos dará un nuevo espíritu. De hecho, son dos aspectos de una misma promesa. Al redarguir a los hombres de pecado y llevarles al Señor, el Espíritu Santo está ya haciendo la obra de base para su propio revestimiento. La gloria singular de esta dispensación de gracia es que el Espíritu de Dios entra en los creyentes para manifestar al Padre y al Hijo. Dios ya ha impartido su Espíritu a sus hijos, y ahora éstos deben reconocer fielmente al Espíritu Santo y someterse lealmente a Él. Tanto el día de la resurrección como el día de Pentecostés han pasado ya, y el Espíritu hace ya tiempo que ha venido. Pero hay muchos que experimentan simplemente el nuevo nacimiento, sin conocer adicionalmente la llegada del Espíritu. Están viviendo en el otro lado o vertiente de la resurrección y de Pentecostés. Al margen de la torpeza de los cristianos para reconocer la existencia de la persona del Espíritu de Dios en ellos, Dios, a pesar de todo, se lo ha dado. Este es un hecho inmutable que la condición en que esté el cristiano puede contradecir. Por el hecho de haber sido regenerados, han pasado a ser hechos automáticamente templos aptos para el Espíritu Santo. Si hubieran reclamado también esta parte de la promesa como reclaman la otra, serían capaces de experimentar gloriosamente las dos. Pero si lo que hacen es poner énfasis en el nuevo nacimiento y estar simplemente satisfechos con la posesión del nuevo espíritu, desaprovecharán la oportunidad de experimentar una vida vigorosa y alegre y perderán muchas de las bendiciones que Dios ha puesto a su disposición en el Señor Jesús. Si por otro lado, aceptan la promesa de Dios en su totalidad, creyendo que con la regeneración Dios les ha dado una nueva vida, juntamente con la entrada de la persona del Espíritu Santo, entonces su vida espiritual avanzará tremendamente. Por medio de la fe y de la obediencia, los creyentes pueden experimentar la presencia constante del Espíritu el mismo día que reciben su nuevo espíritu. La persona que habita dentro de ellos les revelará a Cristo, los santificará y los conducirá hacia alturas auténticamente espirituales. Aún así, los cristianos no suelen apreciar la elevada posición que esta persona ocupa, de tal modo que la rebajan hasta el menosprecio de su existencia dentro de ellos y se dejan llevar por las directrices de su propia mente. Estas personas deberían humillarse ante esta luz, aprender a respetar esta santa presencia y estar dispuestos a permitirle trabajar. Debieran temblar ante ella por causa de Dios, no atreviéndose a imponer su propia voluntad en lo más mínimo, sino recordando siempre cómo Dios les ha exaltado por la virtud de su santa presencia. Todos aquellos que desean permanecer en Cristo y llevar una vida santa como la suya, han de aceptar, por fe y obediencia, lo que Dios ha provisto para ellos. El Espíritu Santo se halla ya en nuestro espíritu. Por ello, la cuestión que tenemos delante ahora es si estamos dispuestos a permitirle trabajar en nuestro interior. El Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. Sabiendo ya que el Espíritu Santo viene y permanece en los creyentes en el nuevo nacimiento, deberíamos observar exactamente dónde habita. De esta manera, conoceremos mucho mejor su actividad dentro de nosotros. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera a los Corintios capítulo 3 versículo 16. El apóstol Pablo quiere decir que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, de la misma manera que Dios habitaba en el antiguo templo. Aunque el templo simboliza el lugar donde Dios está presente,
y sirve como una descripción general de su morada. Es, sin embargo, en el lugar santísimo donde Dios habita realmente, con el lugar santo y el patio exterior simbolizando esas esferas de la actividad divina que están en armonía con la presencia de Dios en el Santísimo. De acuerdo con esta tipología, el Espíritu de Dios habita ahora en nuestro espíritu, el antitipo en nuestro tiempo del lugar santísimo. El morador y su morada deben compartir el mismo carácter. Solo el espíritu regenerado del hombre, y no la inteligencia, emoción o voluntad de su alma ni de su cuerpo, es adecuado como morada de Dios. El espíritu es también un constructor. No puede morar allí donde no ha construido. Él construye para habitar y habita solo donde ha edificado. El óleo santo de la unción no puede ser derramado sobre la carne. En consecuencia, es evidente que el Espíritu Santo no puede habitar en la carne, porque ésta incluye todo aquello que el hombre tenía o era antes de la regeneración. Tampoco puede morar en el espíritu de una persona no regenerada, por no decir en la mente, emoción o voluntad de su alma y de su cuerpo. Así como el óleo santo de la unción no puede ser derramado sobre la carne, tampoco el Espíritu Santo habita en la carne. No tiene ninguna relación con la carne como no sea el luchar contra ella. Gálatas capítulo 5 versículo 17. Como no haya un elemento dentro del hombre que sea distinto a la carne, el Espíritu Santo no puede habitar en el hombre. Es por ello indispensable que el espíritu humano sea regenerado de modo que el Espíritu Santo pueda morar en él. ¿Por qué es tan importante que entendamos que el Espíritu Santo mora en la profundidad más interior del hombre, a más profundidad incluso que los órganos del pensamiento, sentimiento y voluntad? Porque a menos que el Hijo de Dios sepa esto, buscará invariablemente su guía en el alma. Al entenderlo, será rescatado del engaño y error que supone buscarla fuera. El Espíritu Santo mora en el punto más recóndito de nuestro ser, y allí, y solamente allí, podemos esperar que actúe y que nos guíe. Nuestras oraciones están dirigidas a nuestro Padre que está en los cielos, pero el Padre Celestial nos guía desde dentro. Si nuestro consejero, nuestro Paracleto, mora en nuestro espíritu, su dirección proviene de dentro. Qué trágicamente somos engañados al buscar sueños, visiones, voces y sensaciones en el hombre exterior, en lugar de hacerlo en el interior. Con frecuencia, muchos hijos de Dios se encierran en sí mismos, buscando en su alma si han hallado paz, gracia o progreso espiritual. Esto es muy dañino y no proviene de la fe. Les desvía de poner la mirada en Cristo para mirarse a sí mismos. Hay, sin embargo, un mirar hacia adentro que es completamente distinto del anterior. Es el acto más grande de fe. Es el buscar guía mirando al Espíritu Santo que mora en nosotros. Aunque la inteligencia, emoción y voluntad de un creyente no pueden discernir las cosas del interior, el creyente debiera creer, incluso en la oscuridad, que Dios le ha proporcionado un nuevo espíritu donde mora su espíritu. Así como Dios, que moraba en la oscuridad detrás del velo del lugar santísimo, era temido aunque no visto por aquellos que estaban en el lugar santo y el patio exterior. Así también el Espíritu Santo, que habita en el espíritu del hombre, no puede ser aprehendido por el alma y el cuerpo. De este modo, seremos capaces de reconocer cuál es la auténtica vida espiritual. No lo vamos a experimentar o descubrir en los muchos pensamientos y visiones de la mente, ni tampoco en los ardientes sentimientos de la emoción, como tampoco en lo penetrante,
convulsivo y estimulante de las fuerzas exteriores que actúan sobre nuestro cuerpo. La encontraremos en esa vida que emana del Espíritu, de lo más íntimo del hombre. Andar verdaderamente según el Espíritu es entender el movimiento de esta área tan escondida de nuestro ser y seguirlo como resultado. Por maravillosas que sean las experiencias que sentimos a través de los componentes del alma, no deben considerarse válidas espiritualmente mientras se mantengan en lo exterior y no lleguen a otra cosa que a meras sensaciones. Solo aquello que es resultado de la intervención del Espíritu Santo dentro del espíritu del hombre puede considerarse experiencia espiritual. Por eso, vivir una vida espiritual requiere fe. El Espíritu mismo da juntamente testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 16. El espíritu del hombre es el lugar donde el hombre obra juntamente con Dios. ¿Cómo sabremos que hemos nacido de nuevo y que somos, por tanto, hijos de Dios? Lo sabemos porque nuestro hombre interior ha sido vivificado y porque el Espíritu Santo mora en él. Nuestro espíritu ha sido regenerado y aquel que mora en él, aunque es distinto a él, es el Espíritu Santo. Y los dos dan testimonio juntamente. Si aún no eres parte del canal Deseando de Dios, suscríbete ahora mismo, dale clic a la campanita y activa las notificaciones, así podrás estar enterado de los nuevos videos que iremos subiendo.